Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Fe para las Familias. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos a donde este programa pueda estar llegando. Queremos también agradecer a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus casas a través de este dial 98.7, el Clarín de Peña. Damos gracias al Señor también por nuestra Iglesia Bíblica Bautista Escudo de la Fe, quien es la que apoya este ministerio. Quien les habla, el pastor Níger Aparicio. Esta mañana queremos estar conversando con ustedes sobre un tema, como siempre, bíblico, un tema muy especial. En nuestra iglesia actualmente estamos iniciando el mes de la familia y quisiéramos también estar tocando tópicos, temas que tienen que ver con la familia. Esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema del esposo. El esposo como amante y líder para su esposa. Tenemos los números de contacto para que usted pueda estar comunicándose con nosotros a través de la mensajería de texto. Envíenos sus preguntas, escríbanos por favor a través de toda esta hora para que podamos estar interactuando con sus preguntas, con su apoyo de oración. Para nosotros será un verdadero placer. Vamos a estar tocando entonces el tema del esposo, amante y líder, pero antes vamos a ir a una pausa musical y volvemos en un instante. Continuamos con nuestro programa Fe para las Familias, y para los que nos están sintonizando en esta mañana, queremos recordarle que estamos tocando el tema del esposo, amante y líder. Vamos a estar hablando acerca del esposo, del marido, del hombre del hogar. Quisiera, antes de que entráramos en el tema, preguntarle a usted, amigo que nos está escuchando, hermano que nos está escuchando, ¿qué tipo de esposo es usted? ¿Cómo está esa figura de esposo en su vida? Quiero llevarles a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, y preste mucha atención en este versículo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando hablamos de que el esposo es amante, estamos diciendo que es un esposo que ama. Es una buena pregunta que pudiéramos hacernos esta mañana. ¿Amamos a nuestras esposas? ¿Por qué decimos que las amamos? La naturaleza del amor del esposo es una naturaleza heredada de Dios. Quiere decir que el esposo debe amar a su esposa tal y cual como dice la palabra de Dios. El marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. El amor del esposo hacia su esposa debe seguir
entonces el modelo de el amor de Dios para con nosotros, pero el amor de Cristo para con la iglesia. Ese amor proviene de Dios, evidentemente, pero es un amor de sacrificio. El amor del esposo hacia la esposa tiene que ser igual al cuidado que él le otorga inclusive a su propio cuerpo. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Quiere decir que él no debe abusar de ella ni descuidarla a ella, sino que debe tomar acciones positivas para el bien de su misma esposa. Este amor también tiene una expresión. En cuanto a la manera de expresar este amor, Cristo es el modelo a seguir en cuanto al amor que un esposo debe tener por su esposa. Quiere decir, número uno, que si usted y yo hemos de amar a nuestras esposas, debemos amarlas con el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Y tenemos que expresarles ese amor como Cristo expresa ese amor. Te voy a dar algunos ejemplos. Por lo menos el versículo 25, espero que tenga su Biblia abierta, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice: y se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia entonces en una manera sacrificada. Quiere decir que el amor de Cristo fue tal que Él murió por nosotros. Le hago una pregunta: ¿ama usted a su esposa así? ¿Ama usted a su esposa en una manera de sacrificio? Cristo no dijo que Él nos amó y hasta ahí. No, Él hizo algo por ese amor que nos tuvo. Él murió por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Número 2, la Biblia también nos enseña que Cristo nos amó en una manera realista. Dice el libro de Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Cristo nos amó en una manera realista. Eso quiere decir que Cristo nos amó aunque nosotros éramos pecadores. Aunque tuviéramos defectos, Cristo nos amó. Le hago una pregunta, querido esposo que nos está escuchando: ¿tiene su esposa defectos? De igual manera debes amarla, aunque ella tenga defectos, porque usted también tiene defectos, yo también tengo defectos. Pero debemos amarles porque aún Cristo nos amó teniendo defectos. Número 3, Cristo amó a la iglesia con un propósito definido. Dice el versículo 27 una vez más en Efesios 5: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia con un propósito definido. Quiere decir que el amor de Cristo hacia nosotros tiene el propósito de perfeccionarnos espiritualmente en esta vida. ¿Ama usted en una manera definida a su esposa? O sea, con el propósito de ayudar a su esposa a crecer en diversas áreas de su vida. Número 4, dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo nos amó a nosotros en una manera voluntaria. Quiere decir que el amor de Cristo fue algo voluntario y no solo una emoción. Cristo no se sintió solamente emocionado por amarnos. A propósito, el amor no es una emoción ni un sentimiento, el amor es acción. Cristo dijo: amo a la humanidad y voy a hacer algo por la humanidad. Moriré por la humanidad para que la humanidad pueda a través de mí ser salvo y llegar al cielo. El amor no solamente se dice, el amor es un acto, nos lleva a una acción.
¿Ama usted a su esposa? ¿Cómo usted lo demuestra? Y número 5, y con esto terminamos este primer bloque. Cristo amó a la iglesia incondicionalmente. Otra vez en Efesios 5:28 dice la palabra de Dios: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo amó a la iglesia incondicionalmente. Quiere decir que si nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, deberíamos amar a nuestras esposas también incondicionalmente. Esto quiere decir entonces que es un amor inquebrantable, que no deja de existir cualquiera que sean las circunstancias. Hayan problemas, hayan adversidades, hayan dificultades, haya hambre, haya escasez. Nuestro amor por nuestras esposas debe ser inquebrantable, porque aunque haya dificultad, Dios nos sigue amando a nosotros de la misma manera. Vamos a continuar en el segundo bloque hablando del esposo como líder. No deje de sintonizarnos, hay mucho más para aprender. Vamos a una pausa musical y continuamos en un instante. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran... Continuamos con nuestro programa Fe para las Familias. Queremos decirle bienvenidos a los que nos están sintonizando a esta hora. Estamos tocando el tema sobre el esposo, amante y líder. En el espacio anterior estuvimos hablando de cómo la Biblia ilustra el amor que un esposo debe tener por su esposa. ¿Cómo lo ilustra? Como Cristo amó a su iglesia. Ahora vamos a estar hablando y tocando el tema del esposo como líder. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de influencia. El esposo como líder. Quisiera hacerle una pregunta, pero ¿cómo está nuestro liderazgo en nuestro matrimonio? ¿Estamos siendo esposos que influencian a nuestras esposas, a su esposa, a mi esposa? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice el versículo 23 que el marido es cabeza. Cuando hablamos de una cabeza, estamos diciendo que una cabeza es la que da vida y da dirección. Quiere decir que Dios ha puesto a los hombres por cabeza de sus esposas para que les den dirección. Quiere decir que si hemos de dar dirección, tenemos que usar del liderazgo que Dios nos dio e influenciar en una manera positiva y espiritual a nuestras esposas. El amor es el ingrediente que forma el ambiente dentro del matrimonio, en el cual la mujer es instada a responder al liderazgo de su esposo. Sí es cierto que la mujer debe someterse y sujetarse a su esposo, pero no hay nada como una mujer que se siente amada, responde más prontamente al liderazgo de su esposo. La Biblia nos enseña que el esposo debe ser un líder espiritual. Quiere decir que debe ser guía en las cosas espirituales. El esposo debe guiar a su familia en cuestiones espirituales. A fin de que un esposo sea líder espiritual, él mismo debe apartar tiempo para que Dios lo guíe a él mismo en el estudio bíblico personal y también en un tiempo de oración. Recuerda que la mejor manera de guiar a tu esposa y a tu familia es por medio del ejemplo personal.
No vamos a poder ser esposos que guiamos correctamente, espiritualmente a nuestra esposa, si primeramente Dios no nos está guiando a nosotros. El esposo también debe ser un esposo proveedor. El esposo debe dar el ejemplo ofrendando y diezmando en la iglesia. El esposo debe ser ejemplo en dar generosamente, aún en suplir las necesidades materiales de su esposa y de sus hijos. Présteme atención en un momento, pero ¿cuándo fue la última vez que abrió la gaveta donde su esposa guarda su ropa y vio las necesidades de su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que fue al closet y vio donde su esposa guarda su ropita y vio las necesidades de ella? ¿Cuándo fue la última vez que fue al armario y vio los zapatitos de su esposa y vio que su esposa o sus hijos tenían necesidades de una chancletica? Un esposo debe ser un esposo que es líder, proveyendo para su esposa y su familia. Un esposo también debe ser un esposo administrador. El esposo debe ser un administrador. Quiere decir que un esposo debe tener principios, dedicación, debe estar interesado en aprender cómo administrar el dinero. El administrador, el esposo administrador, no hace todas las tareas en el hogar. Si usted es un esposo que dice, me cuesta, pastor, puede delegar. Muchos hombres, y me incluyo, mi esposa es una tremenda administradora. Mi esposa es una mujer que me ayuda y me asiste tanto en el área de la administración. No quiere decir que yo le entrego todo eso a ella, pero una buena esposa va a ayudar y va a complementar las necesidades de su esposo. Puedes delegar si usted quiere, pero nunca deje de administrar y tener la prioridad de estar vigilando sobre el dinero que entra para que el dinero sea administrado en la manera correcta. Un esposo debe ser un líder inteligente. Quiere decir que debes ser un esposo que tiene un buen juicio. Debes comprender las necesidades que tu familia tiene, como así las de sus hijos. Necesidades que son esenciales, que hay que cubrir, necesidades alimentarias, necesidades médicas, necesidades de ropa. Todas estas cosas un líder tiene que estar pendiente. Debe ser un líder considerado. Otra responsabilidad del liderazgo es que el esposo debe honrar y considerar a su esposa. El esposo debe honrar a la mujer tanto en público como en privado. Todo el mundo tiene que saber, ella es mi esposa. Los hijos tienen que ver el amor de papi hacia su mamá en la casa. Todo el mundo debe ver el amor que el esposo tiene por su esposa. No existe un lugar para la degradación para una esposa. Así tu esposa tenga debilidades y tenga problemas para el hablar, para conducirse, nunca existe la degradación para una esposa. ¿Cuál es la motivación que está detrás de esta consideración? El esposo creyente debe recordar que tanto él como su esposa son coherederos de la gracia de la vida. En Cristo no hay distinción entre mujer y hombre. Ambos son herederos iguales de la gracia de Dios para la salvación eterna. ¿Qué tipo de liderazgo tiene usted? ¿Es usted un líder espiritual, proveedor, administrador, inteligente, considerado? Aun cuando usted me diga, pastor, estoy fallando en algunas áreas, pídale a Dios que le ayude para que usted sea líder amante y administrador y líder que usted desea para su esposa y su familia. Vamos a ir a un corte. Confiar en ti, dame solo
Continuamos con nuestro programa Fe para las Familias. Ya estamos en el último bloque, cerrando ya nuestro tema, el esposo, amante y líder. Gracias por la mensajería de texto, gracias por estar atentos a nuestro programa y apoyando con los mensajes de texto, dándonos sus peticiones de oración y también diciéndonos de los sectores de donde nos están escuchando. En los bloques pasados estuvimos hablando sobre el esposo como amante, amoroso, que expresa y acciona su amor para con su esposa, pero también el esposo como líder, liderizando, influenciando a su familia en una manera espiritual, proveyendo, administrando, inteligente y considerado. La última parte de este bloque, vamos a ver ya el final del papel de un esposo como cabeza del hogar o líder de ese hogar. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Dice también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No obstante, ya explicamos en el bloque pasado lo que era ser una cabeza, aquel que da vida y dirección a algo. Pero no obstante, es necesario destacar que el papel del esposo como amante es un mandamiento de Dios. No es un deseo, no es si nos parece, no es si creemos que suena bonito o no está mal. Es un mandamiento de Dios. Cuando usted dice sí en el matrimonio y se casa con su pareja, usted viene a ser para su esposa cabeza, líder espiritual. Y ahora tenemos un mandamiento de amarlas y conducirlas no como nosotros queremos, sino como Dios ya lo ha mandado. El esposo como amante y como líder, y viendo el mandamiento en la Biblia, debe ser la motivación para amar entonces con más ahínco y tener el liderazgo sobre nuestra esposa y nuestra familia. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 19 y también en Efesios capítulo 5 y versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Enseña que el papel del líder, amante de su esposa y de su familia, es el lugar más importante de liderazgo que un hombre pueda tener en el mundo. De nada nos sirve, y no me malentienda, pero de nada nos sirve ser exitosos en una empresa, ser exitoso en alguna área secular y ser un fracaso dentro del hogar. De nada nos serviría, viéndolo desde el punto de vista bíblico, de nada nos serviría tener influencia sobre un mundo, sobre gente, sobre personas, y no tener la influencia sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Créame, mis palabras son para alentar, para animar y ayudar. Qué importante es la familia. Qué importante es cuando papá mira la Biblia y dice: Dios, perdóname, no estoy siendo el esposo que tú deseas que yo sea,
no el que mi esposa desea o el que el pastor Níger dice que debo ser, sino el que tú, Dios, dices que yo debo ser. Qué hermoso es que usted, al igual que yo, querido esposo, podamos decir juntos: Señor, ayúdanos a ser los esposos que necesitamos ser. Vamos a ir a una pausa. Continuamos con nuestro programa Fe para las Familias. Ya estamos llegando al final, o mejor dicho, el último bloque ya de despedida de nuestro programa. Nos encanta cuando comenzamos, pero no nos gustaría terminar los programas, pero ya es necesario. Gracias, queremos darle a todos por haber estado en contacto y en comunicación a través de la mensajería de texto. Gracias por haber enviado sus mensajes de texto, por haber estado en contacto. Hoy estuvimos hablando sobre el esposo, amante y líder, viendo de la palabra de Dios la importancia que tenemos como esposos para con nuestras esposas y la responsabilidad que tenemos con ellas. Queremos dar gracias a Dios por esta estación radial 98.7, el Clarín de Peña, siempre contigo. Gracias por ayudarnos y permitirnos salir por este dial. Gracias a la Iglesia Escudo de la Fe, ubicada en la calle 9 entre carreras 11 y 12. Queremos recordarle nuestros servicios: domingos de 8:30 a 10:30, nuestro primer culto; el segundo culto de la mañana de 11 a 1 de la tarde, y el culto de la noche comienza de 6:30 a 9. Los miércoles tenemos servicio de oración desde las 7 hasta las 9. Venga a escuchar palabra de Dios, venga y traiga a su familia. Estamos en el mes de la familia para que seamos enseñados, desafiados y juntos crezcamos para el Señor. Estemos en contacto, sintonícenos para que seamos de bendición unos a otros. Nos despedimos en esta mañana agradecidos con Dios por lo que hizo por nosotros. Quienes habló el pastor Níger Aparicio. Cuando al fin
con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su